Estamos hablando de las elecciones y ahora hablamos con Paola Suban, de la consultora Suban Córdoba, porque hay datos interesantes. Recién Eduardo lo estaba diciendo, ¿no? Acerca del voto, cuáles son las encuestas. Bueno, hay un dato muy interesante, casi el 74% considera de un universo de encuestados que las campañas no le hablan a la persona o no se sienten identificados cuando transmiten ese mensaje. Estamos en comunicación con Paola. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buena semana para todos. Bueno, ya estamos en esta recta final de cara a las PASO y esta es la sensación, bueno, este resultado es contundente, ¿no? Cuando ya se han diagramado estas campañas electorales, la mayoría de los argentinos siente esto, que no le hablan en primera persona o que por lo menos no empatizan el mensaje con las personas. Bueno, creo que la palabra clave la acabas de usar, que es empatía, ¿no? Y esto genera lo que hemos visto a lo largo de la campaña, pero que además hemos podido comprobar con los números que arroja este estudio nacional que hicimos, es la falta de empatía, pero además esto abona la apatía que tiene la gente con respecto al proceso electoral. Un proceso electoral que, como decíamos recién, preguntamos en nuestra encuesta, no genera nada, no le habla a la gente que tiene una situación en la que está preocupada por una agenda que realmente está absolutamente divorciada de la agenda de la política, ¿no? La agenda de la gente pasa, y esto también está preguntado, está medido, está investigado, pasa por temas como la inflación, como el desempleo, como el endeudamiento en el que han incurrido muchas familias durante este largo año y medio de pandemia. Pasa por el temor a perder el trabajo de quienes lo tienen y la falta de trabajo de quienes no lo tienen. Pasa por la inseguridad, y son temas que hemos visto que han estado prácticamente ausentes de las campañas, de las propuestas, de los spots publicitarios. Una campaña en la que advertimos más que nunca que el mundo ha cambiado, que las prioridades de la gente han cambiado, que las tecnologías, incluso las formas de comunicarnos y de informarnos acá han cambiado. Eso te quería preguntar, pero las Paola. campañas electorales siguen siendo las mismas. Buen día. Desde la década del 80. Paola, buen día, te saluda Andrés Oliva. Te quería preguntar, porque vemos los datos de la encuesta y uno percibe, por supuesto, los números de intención de voto, de imagen positiva, de negativa, lo que venís mencionando, la apatía de la ciudadanía respecto a estas internas, donde muchos frentes se enfocan más en su disputa interna que ofrecerle propuestas hacia futuro a la ciudadanía, más allá de sus gustos, de qué lado de la grieta se encuentra. Pero te quería preguntar sobre esto. Los datos de la encuesta también arrojan informes reveladores respecto a los consumos culturales y cómo los ciudadanos empiezan a informarse cada vez más. La televisión sigue siendo muy importante, pero las redes y la web empieza a disputar el interés principal, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros desde hace más de 6 años, 6, 7 años, que venimos midiendo la participación de las redes sociales en las preferencias de la gente, sobre todo para consumo de publicidad y de comunicación y de políticas, ¿no? Y hemos advertido que en los últimos 3 años la relación entre el consumo de redes sociales se ha invertido prácticamente, porque hoy es mucho más mayoritaria el consumo de redes sociales que el de otros medios tradicionales de comunicación. Fíjate que casi el 80% de los argentinos tiene una cuenta activa en Facebook, y más del 65% en general. Después habría algunos matices dentro de los distintos rangos etarios, pero más del 65% consulta su Facebook todos los días. Este porcentaje sube significativamente cuando ponemos la lupa entre los 16 y los 30 años. Por eso decía recién que las campañas electorales
siguen en una inercia publicitaria que traían de años anteriores, cuando en realidad hoy la gente se comunica y se informa de otras maneras también. Paola, hola, buen día, ¿cómo estás? Eduardo Bocco te saluda, ¿cómo va? Paola, una consulta sobre la asistencia a las urnas. ¿A quién beneficia que vaya más gente a votar o a quién perjudica que vaya menos gente a votar? Beneficia la democracia, el sistema democrático, que vaya más gente a votar. Pero en términos de números electorales, siempre, por supuesto, la mayor participación se cree o se pronostica que la mayor participación tiene más significado para las oposiciones que para los oficialismos. De todas maneras, los números están bien parejos y eso puede significar una diferencia. Digo, la mayor asistencia electoral puede significar una diferencia en los números finales de lo que se ha venido midiendo hasta ahora. Paola, por último, rápido, te consulto, respecto a los mensajes agresivos, ¿no? O esto de ir al cruce, al choque que tienen los candidatos para tratar de captar la atención de los votantes, parece que está teniendo un efecto adverso, ¿no? No les está saliendo, de acuerdo a este informe que ustedes reflejaban, no les está saliendo bien. La gente no está comprando mucho esa clase de discursos confrontativos. No, la verdad que no. La verdad es que, por supuesto, sin hacer números y sin plantear resultados electorales o pronósticos electorales, las encuestas han mostrado que las imágenes positivas o las mayores imágenes positivas están siempre más cercanas a los perfiles más moderados, más dialoguistas, más consensuadores. En época electoral siempre los discursos se polarizan un poco. Como decíamos al comienzo, las agendas de la clase política están más pensando en las elecciones del 2023 y en cuestiones que no están interpelando a la ciudadanía. La verdad es que han dejado de cumplir las campañas electorales aquella función que tenían de plantear o de poner sobre la mesa los temas que servían luego para debate de políticas públicas, de informar a la ciudadanía, claro, de propiciar el voto informado, de posicionar candidatos. Sí. Hoy las campañas electorales, dicen colegas, son meros plebiscitos emocionales que lo menos que hacen es informar, lo menos que hacen es plantear propuestas y utilizan un formato que la verdad es que a la gente no la está interpelando y no la está movilizando. Paola, excelente, te agradecemos enormemente. Paola, politóloga, también parte de la consultora Suban Córdoba respecto a las elecciones. Estas elecciones simultáneas de verte ha sido obligatoria.